Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición de Prevención con Propósito. El día de hoy, pues tenemos nuevamente un tema muy interesante. Estamos arrancando con las sesiones y los podcasts de este 2026. Vamos a ir viendo que tenemos algunos micrófonos ahí prendidos. Muchas gracias. Pues, pues como les estaba comentando, pues bienvenidos. Gracias ahí por la puntualidad. Seguramente muchos de los demás personas que tenemos casi 90 personas inscritas se van a ir sumando el día de hoy. Pero pues vamos a ir iniciando para poder cumplir con lo que pues, nos hemos programado para este día. Em, pues estamos muy contentos de empezar nuevamente un ciclo de podcasts. Recordemos que pues todas estas sesiones están siendo grabadas y subidas a nuestro canal de YouTube para que pues puedan ustedes revisarlas, compartirlas, volver a ver algún tema que pues haya quedado un poquito pendiente y que pues en efecto pues podamos mejorar todo lo que es el tema de la seguridad y salud en el trabajo en Guatemala. Esa es la intención de estos espacios desde punto de reunión. El programa Prevención con Propósito, pues hoy nos trae de qué hablamos cuando hablamos de estrés térmico con nuestra invitada, la ingeniera Crista Bocanegra. Quizás, independientemente de que estemos todos, obviamente, físicamente en un lugar muy diferente, pues no debemos de pensar que la eventualidad de un evento se pueda dar y a pesar de que estamos en un evento virtual, pues siempre tenemos que tener prevista alguna situación, de tal forma que si ocurre una emergencia, debemos de tener identificadas ya pues estas salidas más cercanas de si estamos en la casa o si estamos en la oficina, despejar pues todas nuestras caminos de salida, ¿verdad? Para que no tengamos ninguna pues situación ahí contraria, ¿verdad? Entonces prevenir pues obviamente también aplica si estamos en línea, nuestra seguridad empieza cada con nosotros. Vamos a seguir dando algunos ingresos. Algunas recomendaciones para poder aprovechar al máximo esta sesión, pues de que tengamos estos dispositivos con una pues volumen suficiente para poder escuchar lo que vamos a ir pues preguntando, interactuando con nuestra invitada el día de hoy. Pues como mencionaba, silenciar nuestro micrófono, ¿verdad? Para que pues no hayan interrupciones y que podamos realmente aprovechar un poquito pues todo el conocimiento que la invitada nos trae el día de hoy. Y desde ya les invito a que puedan ir realizando sus preguntas en el chat, ¿verdad? Que pues vamos a tener un espacio al final que la ingeniera Crista nos va a brindar también por algunas dudas que puedan tenerse respecto al tema. Eh, ¿Por qué un poco el tema? Vean, hace 2 años, seguramente todos recordamos que el tema de la OIT para conmemorar el Día de la Salud Cerebral Ocupacional fue sobre el clima, los cambios climáticos, ¿verdad? Este cambio climático, en realidad, pues de todos es sabido, ha venido a tener graves repercusiones a nivel mundial y entre todas estas repercusiones, la población laboral pues sigue siendo muy expuesta y no tiene opciones, ¿verdad? Básicamente muchas actividades laborales se deben de seguir realizando independientemente de las condiciones climáticas que se tengan. Entonces, desde ese punto de vista, pues tenemos a una pues población que está básicamente desprotegida y que está pues expuesta, por decirlo así, a este tipo de situaciones. Por lo tanto, pues hay altos índices de mortalidad y morbilidad que tenemos nosotros, todos los que hacemos gestión de la prevención desde la seguridad y salud en el trabajo, pues que considerarlo como tal. Estas afecciones que se han ido viniendo a presentar en los trabajadores tienen repercusiones como el cáncer, enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, disfunciones renales, problemas de salud mental, por mencionar algunas. Y estimaciones de la OIT nos han indicado que prácticamente hay contabilizadas 22,85 millones de lesiones profesionales debidas a esta situación de calor excesivo, lo que también se traduce con unas 18.970 muertes
y 2,09 años de vidas ajustados por la discapacidad debido única y exclusivamente a este tema. Si bien es cierto, acá en Guatemala, pues cuando gestionamos la seguridad y salud en el trabajo, tomamos quizás como base la parte de la legislación, ¿verdad? Tenemos una legislación que nos va dando un poco las guías y obviamente esta legislación va a variar de un país a otro. Algunas serán un poquito más, digamos, específicas y con altos índices de poder quizás en algún momento elevar algunas medidas, ¿verdad? Cuanto a tener estas listas de enfermedades profesionales, estos límites de exposición. Sin embargo, seguramente vamos a ir teniendo la necesidad de que se formulen nuevas normativas, pero independientemente de eso, yo consideraría que si todos estamos queriendo realmente velar por esta seguridad y salud de nuestros trabajadores, independientemente que la legislación en algún momento pueda o no establecer alguna medida, pues internamente podríamos hacerlo nosotros también en nuestros centros de trabajo. Este mismo documento que yo les mencionaba, que igualmente si no lo tienen, no lo pueden solicitar, con mucho gusto se los compartimos. Establece, por ejemplo, aquí diferentes medidas en diferentes países donde pues establecen, por ejemplo, que a ciertas temperaturas no solo es que se tomen medidas, sino que incluso se para el trabajo, ¿verdad? Es decir, son tan, digamos, específicos en ese aspecto, ¿verdad? Entonces son cosas que también nosotros podríamos de alguna forma tratar de gestionar internamente en cada uno de nuestros centros de trabajo para poder, pues, tener mejores resultados. A mí en lo personal me llamó mucho la atención, pues soy fanático del tenis y ahorita recientemente, a inicios de año, que se llevó pues este evento, ellos comenzaron a establecer, vean, en este evento, pues que a ciertas temperaturas separaban los partidos de tenis independientemente que se estuviera jugando lo que se estuviera jugando, ¿verdad? Entonces, si un evento deportivo puede realmente tener estas medidas y estas, digamos, precauciones, pues ¿por qué no nosotros también? Que estamos hablando de una población bastante numérica en cuanto a la actividad laboral que están haciendo nuestros trabajadores, pudiéramos comenzar a establecer también todas estas medidas y por eso es que hoy queremos hablar de este tema. Por lo tanto, pues hemos propuesto el tema de qué hablamos cuando hablamos de estrés térmico, porque seguramente lo escuchamos, pero queremos entenderlo un poquito más. Y para ello, pues hemos pedido pues a la ingeniera Crista Bocanegra, pues que nos acompañe. Ella, pues como pueden ver ustedes, tiene una gran experiencia. Es directora de operaciones de ambiente, consultora en la sostenibilidad y salud seguridad ocupacional. Si me apoyan con los micrófonos, por favor, muchas gracias. Gracias, tenemos micrófonos prendidos. Gracias, Sergio, creo. Como les decía, pues tenemos acá a Crista, ¿verdad? Ella pues también tiene una maestría en administración de empresas con especialización en finanzas. Tiene estudios de maestría en gestión integrada de recursos hídricos. Es higienista industrial certificada por la IJO y por la IOJA. Es auditor interno 14001 y 45001. Tiene un certificado por Enterprise Risk Management de la ISO 31000 y la ISO 31000 de riesgos y también es consultora certificada de la IOSH de la OIT. Cuenta con más de 16 años de experiencia en gestión ambiental y salud y seguridad industrial y es miembro activo de AXO, de la Gremial de la Salud y Seguridad de la Industria, es socia del TEC en el Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia y consultor registrado en el MAR, en el MINITRAP y en el Ministerio de Salud Pública y miembro activo de Azocagua y del CIAG. Así que pues tenemos una invitada ahí de lujo, ¿verdad? Con mucha experiencia. Bienvenida, Crista. Vamos a ir platicando aquí contigo. Voy a dejar de compartir para poder pues tenerte por acá, ¿verdad? Muchas gracias. Y bueno, Crista, em, para empezar a platicar un poquito de este tema. Solo déjame ver aquí cómo hacemos. Para empezar a platicar un poquito de este tema,
Em, Cuando hablamos de estrés térmico, ¿sí? Cuando hablamos de estrés térmico, ¿de qué solemos hablar y de qué no solemos hablar cuando estamos hablando de este tema? ¿Y qué ideas equivocadas podrías decir tú que hoy día existen en general sobre este tema? ¿Qué nos puedes decir? Perfecto, pues muchas gracias por el espacio. Buenos días a todos. Para mí es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Y la verdad es que este tema es muy importante que lo conversemos en más foros, porque si tenemos, o sea, todos, absolutamente todos, estamos afectos a poder sufrir alguna consecuencia por condiciones extremas de calor, que eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de un estrés térmico. Bueno, no solamente a condiciones extremas de calor, sino también a condiciones extremas de frío. Entonces, las diferentes temperaturas a las que podemos estar expuestos van a tener influencia en nuestra forma de desempeñarnos, en la forma en la que hacemos nuestros trabajos y pueden tener consecuencias severas en nuestra salud si nosotros no tomamos las precauciones debidas. Entonces, cuando nosotros hablamos de estrés térmico, no solamente nos referimos a calores extremos, sino también a fríos extremos, como lo hemos estado viviendo en nuestro país. Hemos visto que han entrado frente frío tras frente frío, y nuestras condiciones tropicales no nos permiten o no nos mantienen estar tan preparados para este tipo de condiciones climáticas extremas. Y viene totalmente asociado con lo que tú estabas mencionando anteriormente, de la situación que vivimos del cambio climático. Estamos afrontando ya las consecuencias de no haber pues tomado algunas medidas preventivas anteriormente para mantener nuestro clima controlado y sí estamos viendo ya los efectos del cambio climático. El cambio climático nos va a llevar a condiciones extremas, como les mencionaba anteriormente, no solamente de calor, sino también de frío, lluvias extremas, exceso de material particulado en el aire, etcétera, ¿verdad? Y todo esto cambia la forma en la que nosotros teníamos, o estábamos acostumbrados a desempeñarnos en nuestras actividades diarias. Entonces, si nosotros no vamos preparando a nuestros trabajadores y nuestras condiciones de trabajo para estos climas extremos, vamos a tener personas afectadas. O sea, vamos a ir deteriorando su salud, su bienestar y posiblemente incluso desarrollando enfermedades relacionadas al trabajo. O sea, pueden ser enfermedades de tipo profesional que van a tener consecuencias a largo plazo. Entonces, de esto, pues, a esto nos referimos mucho cuando hablamos de estrés térmico, ¿verdad? Condiciones de ambos extremos. ¿Y qué ideas Ujú. equivocadas crees tú que hoy día se tienen respecto a este tema? Es decir, porque tú mencionabas el calor, el frío, la lluvia. En algunos momentos pudiera ser un poquito esto quizás, no sé, como subjetivo, ¿verdad? Porque para cada quien Ujú. pudiera decir, hoy tengo mucho calor, hoy tengo mucho frío, hoy está realmente lloviendo o no está lloviendo. Entonces, digamos, para aterrizar un poquito más y decir, bueno, sí, estamos ante una realidad marcada en esta, digamos, parámetros. Claro. ¿Existe esa situación como para poder ya todos sintonizarnos y estar hablando de algo en concreto? Sí, correcto. Tal vez hay dos términos importantes que hay que diferenciar. Está el estrés térmico, que van a ser las condiciones extremas, que es lo que vamos a procurar evitar o debemos mantener una vigilancia dentro de nuestros centros de trabajo para evitar que nuestro personal quede dentro de esos rangos extremos de temperatura. Y luego está el otro concepto que es confort térmico, que es donde idealmente debemos mantener nuestras condiciones de trabajo. Y no solamente están asociados a temas de temperatura, hay otros factores que van a influenciar directamente en cómo esa temperatura va a afectar a la persona. Entonces, para hablar un poquito de rangos, vamos a ver si por acá les voy a colocar tal vez un poco de apoyo de ayuda gráfica para que vayamos viendo a qué nos referimos cuando hablamos de rangos y podamos ir diferenciando numéricamente o cuantitativamente cuál es la diferencia entre un estrés térmico y un confort térmico, ¿verdad? Porque por supuesto que nosotros hablamos de estrés térmico por ser la condición extrema a la cual debemos evitar que nuestros trabajadores lleguen, pero en la medida en la que vayamos promoviendo el bienestar dentro de nuestros centros de trabajo y vayamos fomentando
hablar más de confort térmico que de estrés térmico, es lo ideal, ¿verdad? Un confort térmico va a estar en rangos de 20 grados centígrados a 26 grados centígrados. Y esto, como tú bien lo dijiste, puede ser un poco subjetivo porque va a depender de otros factores como condiciones fisiológicas, un poco la percepción, hasta tiene que influir, hasta influye un poco la personalidad de cada persona, de cómo percibe estas condiciones físicas que están alrededor de la persona. Em, entonces, si una persona pues tiene más tejido adiposo, digamos, que otra persona que puede tener una complexión física diferente o un poco más liviana, van a tener una percepción de calor totalmente diferente porque su fisiología es diferente. Entonces, de ahí también surge mucho esta parte de la percepción, ¿verdad? Que cuando a veces una persona tiene calor y la otra tiene frío, van a influir muchos factores en esto. Entonces, por eso los rangos de confort térmico son bastante amplios y oscilan entre 20 a 26 grados. Seguramente una persona de mayor complexión física va a sentir calor a 25 o 26 grados, ya va a estar acalorada y posiblemente hasta con un poco de sudoración. Mientras que una persona con una complexión diferente va a estar más tranquila. Y viceversa, ¿verdad? Puede ser que una persona de complexión física más delgada va a tener frío a temperaturas más bajas, como de 17 a 20 grados, va a tener bastante frío. Entonces, de esto depende mucho la percepción del confort térmico como tal. Pero cuando hablamos de confort, no solo estamos refiriéndonos a que debemos promover a que la persona se sienta cómoda, pero que esté en condiciones que no vayan a deteriorar o que no vayan a poner en riesgo su salud, su capacidad de de pensamiento, ¿verdad? Porque vamos a ir viendo cómo todo el entorno físico, cuando tenemos una carga térmica importante, ya sea extrema o muy alta o muy baja, va a ir afectando inclusive no solo nuestras habilidades motrices, sino también nuestras habilidades cognitivas. Entonces, necesitamos asegurar que el confort no solamente va a mantener relativamente cómoda a la persona, sino que la va a mantener con unas condiciones óptimas para que pueda concentrarse, para que pueda ser productiva y para que pueda desempeñar sus tareas sin problema. Entonces, tal vez de las cosas que no se hablan tanto es el tema de confort térmico, pero pues hay que irlas promoviendo para que nuestros centros de trabajo mantengan esa vigilancia enfocada en la prevención y en el bienestar. Mientras que tenemos estos otros rangos que les estaba mostrando en pantalla, que vienen muy relacionados sí ya al estrés térmico, que son condiciones extremas en donde nosotros tenemos que evitar que las personas lleguen a tener esa eh, temperatura o que estén expuestas a ese nivel de temperatura. Y estos rangos, o sea, podemos decir que también pueden ir desde 25, 26 grados hasta 33, 34 grados centígrados, pero va a depender de la asociación de qué actividad está haciendo la persona, porque no es lo mismo que tengamos a una persona que está en postura estática, que está sentada, que está trabajando, que no está haciendo mucha actividad, mucha dinámica física, versus una persona que su trabajo es de una alta demanda de movilidad, ¿verdad? Entonces la persona tiene que moverse mucho o inclusive tiene que hacer esfuerzos físicos fuertes como levantar cargas, mover cargas, empujar, etcétera. Todo esto lleva una demanda eh, física que, por supuesto, que nos pone, o sea, pone a nuestro cuerpo a trabajar y incrementa el calor interno que nuestro cuerpo genera, porque lo que nuestro cuerpo está haciendo está quemando energía. Entonces, si una persona está quemando mucha energía, no deberíamos de exponerla a una temperatura extrema, es decir, 33, 34 grados centígrados, ya sería una temperatura eh, muy difícil, ¿verdad? Para que una persona pueda desempeñar sus actividades, aunque sus actividades sean
sedentarias o sean de estar trabajando en escritorio, o sea, algo muy sencillo, ya ese calor le va a empezar a incomodar. Y no digamos si la actividad física es mayor y le demanda más esfuerzo, entonces ese rango de temperatura al que debería estar expuesto se va limitando, ¿verdad? Y debería ser mucho menor. Entonces, estos son algunos de los temas importantes que tal vez no se ha tomado tan en consideración. No podemos decir a partir de 30 grados ya nadie debería estar trabajando. No funciona así. Hay otros factores a tomar en cuenta. Factores como lo que hablábamos de cuál es la demanda de física que la persona va a requerir en su tarea, pero también hay que tomar en consideración otros aspectos físicos como la humedad, la temperatura externa, la velocidad del viento, y todo esto va a tener influencia para saber si esa exposición puede, o ese rango al que él puede estar expuesto puede ser mayor o más restrictivo. Muchas gracias. Entonces es interesante porque estamos Ujú, viendo que estamos teniendo que definir lo que de pronto puede ser el estrés y por otro lado el confort, ¿verdad? Que tú lo mencionabas ahí. ujú. Crista, ¿qué señales deberían de comenzar a considerar hoy los entornos de trabajo, las empresas, para observar inicialmente si ellos tienen o no tienen algún problema? Tal vez no se lo han planteado. ¿Qué les recomendarías tú, digamos, a estas organizaciones que podrían comenzar a ver si de pronto tienen que ver un poco más a detalle este tipo de situaciones? ¿Qué nos puedes decir? Sí, perfecto. La verdad es que eh, como en cualquiera de los sistemas de vigilancia en nuestros centros de trabajo, pues idealmente debemos de considerar cómo están las condiciones climáticas, no solamente climáticas, sino del entorno laboral, porque si bien hemos hablado hasta el momento que las condiciones del clima tienen mucha influencia directa en cómo las personas perciben el calor y pueden entonces verse afectadas en su bienestar y en su deterioro de la salud, no solamente depende del clima, sino que también depende o puede estar influido por otros factores internos inherentes al proceso productivo. Por ejemplo, si nosotros tenemos un puesto de trabajo que está cerca de equipos que emiten radiación, vapor, humedad y calor de diferentes formas, entonces también podemos tener un riesgo importante en esos puestos de trabajo. Hemos visto cómo hay puestos de alto riesgo que no necesariamente están en la intemperie, que no están afuera, ¿verdad? Expuestos directamente al sol o al frío, sino que es porque están trabajando a la par de un freidor, a la salida o entrada de un horno, o que su proceso es justamente meter o sacar producto de un vaporizador. Entonces, todo esto influye mucho, ¿verdad? ¿Cuáles son algunos síntomas o vigilancias que debemos estar pendientes? Digámoslo, esto ya estamos hablando de las consecuencias, pero idealmente debe haber una vigilancia previa que nos evite llegar a estas consecuencias. Pero para hablar un poco de los síntomas que podemos estar evidenciando, ¿verdad? Vamos a ver que las temperaturas extremas van a tener efectos en la piel y en nuestra capacidad motriz y cognitiva de diferentes formas. Puede ser algo tan sencillo como quemaduras, ya sea por temperatura extrema alta o baja, que pueden dañar nuestra piel. Pueden ser eh, rashes, se me fue ahorita la palabra, pero pueden ser urticarias, ¿verdad? Que puedan afectar a la persona y que esto pueda estar relacionado por la sudoración excesiva o por la exposición al frío, ¿verdad? Que también nos puede dar algún tipo de alergia urticaria. Y pueden haber otros efectos como molestias en los músculos, síntomas de sentirse exhausto, o sea, me siento cansado, me siento fatigado, la piel se mantiene o permanece eh, te- por mucho tiempo con exceso de humedad. Ese es
un síntoma, digamos, o eso es algo importante que es bueno socializar con los trabajadores. Primero conocerlo nosotros y también socializarlo con los trabajadores, que un exceso de piel húmeda no es bueno, no es un síntoma de que mi piel está sudando y por lo tanto entonces se está enfriando o que yo estoy expuesto a vapor o a humedad y por lo tanto me estoy enfriando. Realmente no funciona así. Muchas veces el exceso de humedad lo que hace es que bloquea nuestra capacidad de sudar, nuestras glándulas sudorativas. Entonces, no permite que haya un intercambio físico de humedad y que el agua que está dentro de nosotros salga al exterior porque hay una saturación en el ambiente externo, una saturación de humedad, y eso evita que nuestro sudor salga de nuestro cuerpo. Entonces, esto se ve con un efecto de que la piel se mantiene muy húmeda y como escamosa, como ligosa, digamos. Y entonces pareciera como que la persona está mojada y entonces esto va a mantenerlo fresco, pero lo que está haciendo es todo lo contrario, ¿verdad? Está teniendo un exceso de humedad y no podemos sudar y transpirar, que es lo que nuestro cuerpo necesita para regular su temperatura interna. Si nuestro cuerpo no logra regular esa temperatura interna, va a entonces acumular calor. Y esa acumulación de calor nos puede llevar a un golpe de calor, que ya es una consecuencia severa de haber estado expuesto a una condición de estrés térmico. Este golpe de calor no solamente se puede dar en condiciones de alta humedad, como hablábamos, sino también puede darse en todo lo contrario, en condiciones de extrema baja humedad, en donde nuestra piel va a estar seca porque por alguna razón nuestro cuerpo ya no está pudiendo producir sudoración suficiente para podernos refrescar, y esto puede darse por deshidratación, por ejemplo. Entonces nuestro cuerpo ya no está logrando regular su temperatura interna. Otro factor que influye mucho es el tipo de vestimenta que estamos usando. Si nosotros usamos trajes totalmente impermeables de algún tipo de material plástico, por ejemplo, esto bloquea nuevamente nuestra capacidad. Sí, sí vamos a sudar, pero lo que sucede es que ese sudor no se seca porque no tenemos esa exposición a la ventilación que haga que nuestro sudor se seque y se retire, y entonces esa humedad se mantiene y regresamos a la condición anterior que mencioné, ¿verdad? El exceso de humedad no deja que más sudor salga de nuestro cuerpo y no nos permite regular nuestra temperatura. Entonces, hay varias condiciones que nos pueden llevar a esta situación de un golpe de calor, y este golpe de calor, si no se trata de una forma correcta y pronta, puede llevar a la persona a una muerte inminente, ¿verdad? La persona puede sentir que su corazón se acelera rápido, se siente desorientado, confundido, puede ser que tenga náusea, va a estar pálido y puede inclusive perder la conciencia y llevarnos a la muerte. Entonces, hay varias condiciones que podemos hacer para prevenirlo, como mantenernos hidratados, lo que tú mencionabas, ¿verdad? De tener esa vigilancia a las condiciones climáticas. Hay cierta radiación de solar que no solamente nos puede causar un golpe de calor por estrés térmico, sino que también nos puede afectar nuestra piel, ¿verdad? Y entonces ya ahí viene todo el tema de cáncer de piel y todo lo demás. Entonces, hay varias medidas preventivas que debemos trabajar internamente para que evitemos llegar a este tipo de situaciones. Pues mira qué interesante, ¿verdad? Porque pues cabalmente te preguntaba que qué podían hacer estos centros de trabajo y bien tú lo dices, pues hay mucho que hacer, por supuesto. Primero Ujú, ver realmente qué operaciones se están haciendo, cuál es, digamos, la actividad que se llega y se realiza en algún momento, que eso es algo muy propio de la misma organización como tal y sobre todo lo que tú mencionabas, ¿verdad? Esta vigilancia
a la salud, ¿verdad? Y el poder establecer con los trabajadores, pues, algún tipo de levantamiento de información sobre ese tipo de situaciones que se mencionan, ¿verdad? Entonces, pues creo que ahí hay bastante, entonces ya, pues, una buena guía para poder trabajar y hacer acciones y pues... Qué bueno que nos comenzaste a ampliar un poquito más todo este panorama. Cabalmente mencionabas un poco lo de la ropa como tal, ¿verdad? Que era una de las cosas que también te queríamos preguntar. La hidratación, ¿tendrías tú algún comentario adicional que también queríamos saber si la hidratación, pues, qué papel de pronto pueda jugar en el manejo un poquito de estas situaciones que estamos conversando, Crista? Sí, muy interesante porque eh, la hidratación tiene su ciencia también, ¿verdad? Esto se ha visto mucho ahora en la parte eh, de o la ciencia ha avanzado mucho, ¿verdad? Gracias a toda el seguimiento que se le da a los deportistas de alto rendimiento y han ido existiendo diferentes hallazgos, ¿verdad? En la parte de la hidratación. Pensamos que tomar mucha agua es lo correcto y resulta que ningún extremo es bueno, ¿verdad? Ni tomar nada de agua, porque por supuesto vamos a tener inclusive hasta problemas renales y de otro tipo. Em, y tampoco el beber agua en exceso va a ser bueno porque entonces también ese exceso de agua está lavando electrolitos y sales de nuestro cuerpo que son importantes para que nos permiten mantener una buena hidratación adentro de nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, todo tiene su función. Es importante que para poder gestionar el riesgo de estrés térmico, se mantenga un programa de prevención de riesgos térmicos. En este programa se debe diseñar cuál es la recomendación para la hidratación de los trabajadores en función a su riesgo. Entonces se hace una evaluación de riesgo que nos diga, ok, esta persona tiene riesgo de un estrés térmico por frío, esta otra lo tiene por calor, y entonces para cada una de ellas su hidratación y su restablecimiento de no solamente de líquidos, sino también de alimentos, debe ser diferente, ¿verdad? Debe ser específica. Entonces, en cuanto al tema de hidratación, el agua constante es lo mejor, no en exceso, sino que pequeños traguitos, pero continuos, que tengan una frecuencia continua e inclusive puede ser el uso o el apoyo de ciertos electrolitos, pero pues ahí tú también nos podrías ampliar un poco más, porque la realidad es que es importante llevar este abastecimiento de electrolitos acompañado de una recomendación médica, porque nuevamente tampoco los extremos son buenos, ¿verdad? Si solamente tomamos suero todo el día, eso también va a ser contraproducente. Entonces, todo en medida. Y con la parte de los alimentos, que a veces lo dejamos por un lado, ¿verdad? Hablamos solamente de la hidratación, porque sabemos que la hidratación es importante para la sudoración y mantener la temperatura interna de nuestro cuerpo, pero se nos olvida hablar de la alimentación. Y es que cuando estamos expuestos a temperaturas extremas y encima tenemos demandas físicas altas, nuestro cuerpo quema un exceso de energía y pierde calorías. Entonces, debe haber también ese abastecimiento calórico para que la persona no se descompense, no pierda peso de forma muy rápida e insana, y que pues luego eso también le afecte en su bienestar físico, ¿verdad? Sí, yo creo que como bien decías, ¿verdad? El tema de la hidratación Ujú, hay que tenerla un poquito siempre con cuidado con el tema de los electrolitos, ¿verdad? Porque pues también pues ingerir una cantidad mayor de los electrolitos, pues también esto pues podría no ser pues lo más recomendable. Entonces pues son aspectos que hay que considerar. Pero fíjate, Crista, que sumamente interesante todo lo que nos has ido comentando y pues todas estas, digamos, campos de acción que de pronto se deben de tener. Y entonces esto me lleva a preguntarte, bajo tu pues gran experiencia, eh, seguramente mucha gente que está acá con nosotros o que pueda ver este programa después
tienen funciones en los centros de trabajo como supervisores o monitores de salud cerebral ocupacional. ¿Cuál debería de ser este rol, digamos, eh, inicial, preventivo, ¿verdad? Como pues sabemos que debemos de tener siempre esto presente cuando gestionamos seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuál podría ser esta, digamos, ruta que podríamos darles como para que puedan comenzar a observar y a evaluar y acercarse y realmente tener una intervención para este tema? ¿Qué le recomendarías tú? Em, pues la realidad es que debemos de tener todas nuestras vigilancias debajo de un sistema de gestión. Yo siento que esa es eh, de todas la mayor recomendación que yo daría, porque nos pasa mucho a los gestores de seguridad y salud que tenemos tantas cosas por las que tenemos que velar. Tenemos que velar porque la gente no se golpee, no se lastime, pero también que no se deteriore su salud. Y eso conlleva a muchos sistemas de diferentes índole. Y empezamos a hacer iniciativas aisladas, como por ejemplo, bueno, para el estrés térmico les voy a poner electrolitos. Para entonces el frío extremo les voy a poner chumpas y empezamos a hacer como actividades aisladas, pero no lo trabajamos dentro de un sistema de gestión. Entonces, luego vienen otros problemas como consecuencias de solamente hacer iniciativas aisladas, pero que no traigan una evaluación de trasfondo, como por ejemplo, bueno, pusimos electrolitos y entonces ahora tenemos un problema renal con las personas porque ahora tenemos otras consecuencias que surgieron de ahí. Y entonces resulta que en vez de resolver un problema, solo tapé como un agujero, pero luego creé otro problema mayor. Entonces, lo más importante es trabajar bajo un sistema de gestión. El sistema de gestión nos obliga a que primero tengamos una evaluación de riesgos en donde identifiquemos cuál es el peligro, el factor de riesgo, cuáles son las potenciales consecuencias y qué tan probable o severo va a ser que esta consecuencia se suscite. Y con esa información yo ya tengo un mapa para ir tomando decisiones. Sé qué es lo que más urge, sé qué es lo más probable o lo más severo y empiezo a trabajar por ahí. Destino mis recursos, mi tiempo, mi enfoque a ir trabajando en lo más peligroso y en lo más probable. Y lo hago nuevamente, no de forma aislada, sino con una base sólida, ¿verdad? Si yo veo en mi evaluación de riesgos que tengo un riesgo de golpe de calor, debo tener identificado la razón. ¿Cuál es el riesgo cuál es la causa raíz de ese golpe de calor? Bueno, tengo esta persona con una tarea de alta demanda física bajo condiciones térmicas extremas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Con base a, idealmente, a una jerarquía de control, pensando desde ir eliminando el riesgo o sustituyéndolo o algún control de ingeniería o si no, pues algo administrativo y si no, pues ya de último miro si le pongo EPP o le doy un par de shorts y una camisa fresca para que pueda estar más cómodo, pero todo con base a una evaluación previa y a una toma de decisiones muy sistémica, ¿verdad? Y esto no significa que a mí ahorita yo no tengo presupuesto para eliminar esta condición, pero sí tengo presupuesto para hacer alguna medida de control básica. Está bien, trabaja en la medida de control básica por lo pronto, pero desarrolla un plan de trabajo que eventualmente te lleve a eliminar o a sustituir o a tener algún control de ingeniería que robustezca ese riesgo y realmente lo ataque de la raíz. Em, y entonces ya todas las medidas que uno va haciendo empiezan a tener sentido, en vez de que solamente hagamos cosas aisladas, ¿verdad? Esa sería tal vez mi principal recomendación. Excelente. Sí, pues como bien hemos ido conversando, hay pues bastantes acciones que se pueden emprender y realizar. Y fíjate, Crista, te voy a hacer una pregunta que la verdad es que es bastante
más común de lo que uno a veces piensa, ¿verdad? Em, Muchas veces cuando uno visita a empresas, hay muchas organizaciones que pues más que todo son áreas administrativas, ¿verdad? Y en Mm, efecto encontramos entonces pues esto que pues platicábamos al inicio, donde pues cada quien puede tener alguna apreciación pues subjetividad respecto a lo que considera que si es o no es una temperatura que le esté afectando, pero... eh, ¿consideras tú que en un ambiente administrativo de oficinas podríamos hablar de estrés térmico o estaríamos hablando más de confort? ¿Cuál es tu experiencia en este caso? ujú. Sí, en este caso, la realidad es que normalmente uno habla más de confort térmico cuando estamos hablando en ambientes de oficina o en ambientes cerrados que no tengan algún equipo de radiación que me pueda estar interfiriendo, sino que solamente es tema eh, climático, ¿verdad? O tema de condiciones de trabajo. Em, y es que hay varios factores que también influyen, no solo el clima, como ya lo hablamos, y el clima que va a influir en la temperatura local, en los niveles de humedad que también van a afectar, sino que puede ser que tengamos un tema de mucha gente junta y nosotros como individuos estamos emanando calor, ¿verdad? Y entonces tenernos a todos juntos, también eso genera más calor en los ambientes de trabajo y va generando disconfort térmico. El disconfort térmico es lo que queremos evitar, pero es muy común verlo en oficinas cerradas que no tienen un buen intercambio de aire también. Y no solamente tenemos el tema ahí térmico, sino también tenemos otro problema como consecuencia, que es la parte de las condiciones de calidad del aire, que también se deterioran cuando tenemos mucha gente con una mala ventilación. Y hablando de confort térmico, como justo aquí lo dice la presentación, ¿verdad? Locales cerrados, trabajos sedentarios. Para poder conseguir este confort térmico podemos estar en condiciones entre 20 y 24 grados centígrados porque esto permite que hayan otros factores que las personas puedan influir también para mejorar su confort térmico. Es decir, tengo calor, pero no es un calor extremo, pues procuro usar ropa cómoda, holgada, fresca, que no me sature más. O tengo un poco de frío, la mayoría están bien, pero tengo un poco de frío, pues entonces uso un suéter, uso una chumpa, algo que me abrigue un poco más. eh, Porque como bien lo hemos mencionado, no nos hemos metido mucho el tema, pero lo hemos mencionado, que existe una relación directa entre los índices de vestimenta que uno tiene y el efecto de térmico que esto va a tener en nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces sí hay una relación directa, pero en esos rangos podemos jugar con esas otras condiciones, ¿verdad? O me quito, me pongo el suéter, pero de 20 a 24 grados estando en un ambiente sedentario con cierto intercambio de aire que también mantenga las condiciones y ciertas condiciones de humedad relativa. Y la humedad relativa puede ir entre 30 y 70, que es un rango bastante amplio en donde este tipo de trabajos no se van a ver afectados. Ahora, si tenemos una humedad muy baja o muy extrema, eso sí va a afectar directamente y aunque tengamos una temperatura cómoda, la humedad no nos va a dejar estar cómodos, ¿verdad? Entonces también es un parámetro, un factor que tenemos que tomar en consideración. ¿En dónde podemos tener problemas de humedad? Un mal sistema de aire acondicionado, un mal sistema de aclimatación eh, o algún otro tipo de sistema que pueda estar inyectando vapor a nuestro ambiente, ¿verdad? Mira, Crista, y digamos que más allá, obviamente, de la medición que es sumamente importante y básica, si hablamos un poquito de confort térmico, ¿existe alguna guía de, pues, que pueda, como preguntas o como, pues, listas de chequeo que se pudieran considerar como puntos de partida para hablar un poquito este confort, ya no tanto el estrés, sino que el confort como tal? Sí, la verdad es que sí, hay guías. Vamos a ver, yo tengo una por acá. Inclusive tenemos una norma técnica guatemalteca Ujú. que nos pudiera
apoyar en este aspecto. Y como pues ustedes saben, las normas técnicas guatemaltecas son de uso libre y voluntario. Entonces, nosotros podemos adquirirlas únicamente haciendo la solicitud. Ahorita se las voy a mostrar. Sí, tal vez mientras que la ubicas, pues sí, en efecto, estas normas pues se han venido trabajando de muy buena forma, ¿verdad? Y se pueden solicitar y como tú bien dices, nos pueden servir de muchas guías. Hay muchos temas que se han venido trabajando, ¿verdad? Y pues es una de las herramientas que también pues podríamos de buena forma utilizar y que tiene pues esta base ya académica, ¿verdad? Ujú. Correcto. Sí, pues la que tenemos ahorita a la disposición es la NTG 15265, que nos habla justamente de la ergonomía en ambiente térmico y la estrategia de evaluación de este riesgo o de disconfort en condiciones de trabajo. Y nos da, y esa es una evaluación cualitativa muy interesante porque justamente hace cuestionarnos, ¿verdad? Cosas básicas de, bueno, ¿dónde estamos? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que se siente? ¿Se siente todo el día? ¿En solo en algún momento del día? Y luego nos da inclusive algunas guías para poder hacer encuestas con el personal y ir entendiendo cómo la gente se siente, ¿verdad? No solamente haciendo las mediciones, sino entendiendo o tomando la retroalimentación de las personas para entender cómo se sienten, cuál es su percepción, cómo se sentirían más cómodas, etcétera, ¿verdad? Entonces, esta guía pues está de uso libre y sí la recomiendo para que la puedan ir incorporando dentro de sus ambientes de trabajo. Buenísimo, muchas gracias, Crista. Me parece sumamente pues útil lo que nos recomiendas por ahí. Y bueno, he visto que tenemos algunas preguntas, ya vamos a dar espacio ahí para que pues también podamos resolver las inquietudes de todas las personas que hoy nos acompañan. Pero quizás una última pregunta para pues cerrar un poco este ciclo de dudas que hemos ido planteando, Crista. Si tú tuvieras que dejar entonces una idea clave principal sobre este tema que hemos ido pues comentando tanto de estrés como de confort térmico, ¿cuál sería esta idea o este mensaje final que podríamos llamarlo así? ¿O qué deberían entonces de hacer las empresas, como pues, hemos ido platicando, para empezar a ver este tema? Es decir, hoy sembramos esta inquietud, esta duda. ¿Cuál sería, digamos, esta recomendación tú como experta en este tema? Sí, pues yo lo que les recomiendo es que se haga una evaluación de riesgos muy robusta, eh, que no tiene que, no, esto no debería de necesariamente tomar mucho tiempo y se puede ir mejorando o se puede ir fortaleciendo en el tiempo, pero empezar por hacer una básica que tenga la información base, ¿verdad? Que me ayude a identificar bien cuál es mi peligro, qué es la condición que lo está asociando a ese peligro y que me está poniendo en riesgo y cómo entonces yo puedo ir tomando medidas preventivas, que algunas, como les digo, pueden ser temporales mientras se hace alguna condición más robusta y así pues podamos evitar que este riesgo se suscite, y estar haciendo vigilancia, ¿verdad? No solamente hacer la evaluación de riesgos una vez, ya puse mis controles una vez, sino que estar haciendo vigilancia y cada vez ir mejorando y regresando a este proceso iterativo para ir fortaleciendo nuestro programa. Y eso también, ¿verdad? Desarrollar un programa de prevención de estrés térmico en nuestros centros de trabajo y este programa va a incluir a nuestros trabajadores para socializar la información con ellos, darles el conocimiento que ellos necesitan para que también ellos promuevan ese cuidado y bienestar de individual de cada uno y que entonces todos en conjunto colaboremos para que evitemos tener riesgos por estrés térmico. Aquí, por ejemplo, les dejo una infografía que me gustó mucho porque creo que resume bastante el qué es lo que tenemos que hacer o cómo podemos ir nosotros combatiendo en nuestro día a día estos riesgos de estrés térmico que tenemos. Entonces,
prestar atención, ser predictivos, anticiparse a los riesgos, socializar con los trabajadores, el tema de descansos, asegurar que tengamos esa evaluación que nos permita definir cuál es la carga de trabajo versus la exposición que tienen nuestros trabajadores y saber si están en riesgo o no. Mantener el programa de hidratación, reorganizar el trabajo, mucho lo que hablamos de esta parte, y ver que la eh, indumentaria que están usando, la ropa que están usando, no esté generando riesgos adicionales, y que estemos pues llevando a nuestras personas a que tengan un tema de golpe de calor, no solo por las condiciones que ya existen, sino encima por el tipo de indumentaria o equipo que nosotros les estamos poniendo, ¿verdad? Entonces, esto creo que lo resume bastante bien y sería con lo que yo les dejaría, ¿verdad? Y yo creo que Mm. lo que tú comentas es pues, sumamente importante. Eh, yo quizás agregaría que definitivamente tenemos que estar educándonos mucho, ¿verdad? Es decir, estar revisando y teniendo conocimiento, ¿verdad? Como tú dices, esta gestión de riesgos, pues definitivamente debe empezar por la identificación del peligro, ¿verdad? Si yo ni siquiera logro identificar que sí tengo un peligro, ¿verdad? Y para eso, pues, digamos, tengo que tener, pues, una formación académica, si soy el encargado de la seguridad y salud en el trabajo, si soy el monitor, si formo parte del comité, si estoy a cargo de ese tipo de situaciones, debo de estar básicamente, pues, en base a esta información para poder comenzar a dar estos pasos que estás tú, pues, por ahí mencionando. Así que, pues, sumamente interesante. Tenemos creo que varias preguntas por acá. Déjame que te las pueda ir trasladando. Por acá nos dicen al principio, bueno, voy a irlas leyendo en su orden. Una persona que le dé fiebre estando en su puesto de trabajo puede darle estrés térmico y se debería de suspender. Bueno, lo de la suspensión creo que es un poquito propio para a ciertas áreas, pero ¿qué nos puedes comentar tú respecto al tema de la fiebre que pueda llegar a desarrollar un estrés térmico? Pues tal vez entender que cuando hablamos de estrés térmico, lo que estamos vigilando son las condiciones externas de temperatura y humedad que pueden entonces hacer que la temperatura interna de nuestro cuerpo se eleve, eh, des- a grados mayores a los que el cuerpo puede tolerar y entonces tener alguna consecuencia. Ahora, si esta fiebre, porque la fiebre entonces no es una consecuencia del estrés térmico, es un síntoma de alguna otra condición de salud que también va a elevar la temperatura interna de la persona, pero que no es que le vaya a dar un golpe de calor porque no está inhibiendo a la persona a que sude o a que pueda regular su temperatura por las condiciones externas, sino que esto ya es un síntoma que tiene por alguna condición médica. Entonces, no le va a dar un golpe de calor como tal, pero sí es una condición, es un síntoma, ¿verdad? De una deterioro de salud que se tiene que atender. Entonces, la persona no debería de seguir en su labor. No va a ser por riesgo de estrés térmico, pero sí por una condición de salud. Claro, totalmente de acuerdo, ¿verdad? Porque pues incluso la fiebre ya viéndolo como médico, pues es el principal signo de un proceso infeccioso o inflamatorio. Entonces definitivamente ya desde ahí requeriría pues algún abordaje diferente y, por supuesto que cuidando la integridad de este trabajador, por supuesto. Por aquí, mi querido y estimado David Mazariegos. Me pregunta, ¿qué cierto es de que una persona deba de consumir una cantidad de agua conforme a su complexión y estatura? Me imagino que hacen alguna, digamos, balance para ciertos morfologías y tipos de personas. ¿Sabes tú si existe algo o hay una recomendación general para cualquier complexión física? No, la verdad es que ahí sí siento que se sale un poco de mi expertise, porque no sé personalmente de algunas tablas de referencia, pero sí tiene sentido a que no todos vamos a poder tener la misma ingesta de agua y que dependería no solamente de nuestra complexión física, sino de nuestra demanda
de calor, ¿verdad? De nuestra demanda energética para realizar diferentes tipos de tareas. Sí, yo tal vez ahí agregaría un poquito, como tú dices, pues siendo del área médica, que definitivamente tiene que ver un poquito algunos contextos como la función renal de la persona, que por ejemplo, pues esté en efecto, digamos que en buen funcionamiento, ¿verdad? Muchas veces hay algo tan sencillo como ver, perdón, el color de la orina, ¿verdad? Si la orina es pues sumamente amarilla, muy concentrada, pues seguramente esta persona necesita una mayor ingesta de líquidos. Es una forma bastante también sencilla de trasladarle a los trabajadores como para que puedan ir ellos incluso viendo, por ejemplo, pues de pronto si necesitan una ingesta mayor, ¿verdad? Vea, mira, aquí Cristian nos preguntan, ¿las personas que trabajan en campos a cielo abierto, en climas demasiado calientes, pueden experimentar estrés térmico continuo y por lo mismo alguna complicación de salud a largo plazo? Pues creo que lo platicamos, pero no sé si quieres agregar algo por ahí. Sí, totalmente. La verdad es que, o sea, la respuesta corta sería sí, 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 sí están en riesgo y tal vez lo único que me gustaría enseñarles muy rápido, porque cuando uno lo mira como con datos, digamos, nos ayuda un poquito más a entender qué es lo que nosotros pudiéramos idealmente aspirar a tener, ¿verdad? Y les digo, todo puede ir progresivo, pero en la medida en la que nosotros podamos llegar a tener un tipo de evaluación de riesgo que nos dé esta información, en donde podamos tras poner una cosa sobre otra y evaluar cuál es el índice de temperatura de globo de bulbo húmedo al que la persona está expuesta a lo largo del día. O sea, acá vemos, por ejemplo, una corrida de casi toda la jornada laboral de 8 casi a 5 de la tarde, en donde empieza la temperatura un poco baja y empieza a subir, a subir, a subir, a subir. Tenemos picos, obviamente, a mediodía, 1 de la tarde, 2 de la tarde, que es lo normal, y ya luego empieza a bajar un poco la temperatura. Se contrapone con la humedad. Vemos que la humedad se mantiene relativamente estable, pero que tenemos una humedad de un 66%, lo cual está bien, está todavía por debajo del 70% que vimos que era lo máximo. Es una humedad alta, eso sí, hay que reconocerlo. Por lo tanto, la persona debe tener ropa transpirable para que el tema de la humedad no nos perjudique, como ya lo habíamos platicado, pero se contrapone con esta temperatura y las tablas que vimos al inicio y saber si esto me permite trabajar el 100% del tiempo bajo estas condiciones o no. Y según esta gráfica que tenemos acá, sí, porque vemos que son temperaturas muy frescas, de 19 y no pasa de los 22 grados. Esto significa que la persona, sin necesidad de tener un descanso, va a poder trabajar durante toda su jornada y no va a tener riesgo de un golpe de calor. Pero esto no es lo que veríamos en el caso de una persona que está a la intemperie, expuesta a sol y que su jornada seguramente le requiere esfuerzo físico. Entonces veríamos que esta gráfica seguramente se subiría de los 23, 25 o inclusive hasta los 30 grados. La humedad puede ser que inclusive baje bastante y entonces este requerimiento de descanso debe subir porque la persona va a estar excediendo su capacidad de poder trabajar. Esta gráfica, esta línea azul estaría por arriba de esta línea morada, que es que el techo, ¿verdad? Donde el límite de acción, en donde si ya sobrepasa, ya tenemos que hacer acciones, seguramente eso es lo que veríamos. Entonces, eh, sin datos es muy difícil poderlo respaldar. Es muy difícil llegar con la gerencia, la dirección y decirle, mire, necesitamos hacer rotaciones, tener espacios de sombra, espacios de hidratación, espacios de aclimatización también. Eh, Sin datos se vuelve muy difícil justificarlo, pero con una buena evaluación de riesgos que nos lo respalde, seguramente pues es más contundente o más convincente. Esa sería mi recomendación. Excelente, muy, muy bien eh, ejemplificado ahí el tema. Mira, tenemos otra pregunta de David. David siempre ha sido muy inquieto, siempre pregunta muchas cosas Qué bueno. y entonces pues vamos a darle espacio ahí a que poder leer la pregunta de David.
Dice, pues David, nosotros contamos con personal que labora en bodegas de gran tamaño, donde existe poca ventilación y se concentra bastante calor. En este contexto, ¿cuál sería la cantidad recomendable de consumo de suero? Bueno, es una pregunta un poquito que ya íbamos platicando por persona durante la jornada laboral. Asimismo, ¿qué cantidad de agua debería de consumir un bodeguero que realiza manipulación de carga auxiliar, que moviliza motocicletas, ensambladores de motocicletas, considerando que son quienes realizan mayor esfuerzo físico dentro de el área de la bodega? Agradecería una orientación para poder establecer una recomendación adecuada que contribuya a prevenir deshidratación y riesgos asociados al calor. Como te digo, David siempre hace preguntas muy concretas ahí en ese sentido. Creo que lo platicamos, pero no sé si quieres comentarle. Yo también quisiera hacer un comentario por ahí, pero adelante, Crista. Yo tal vez lo único que comentaría es que si vemos que hay un riesgo de deshidratación importante, eh, todo se puede medir. Hay formas de medir la pérdida de electrolitos, hay forma de medir la pérdida de hidratación. em, lo único es que pues todo seguramente va a conllevar un costo, va a requerir de algún especialista que haga esa evaluación, y puede ser que el riesgo no lo amerite. Entonces, yo antes de decirle hidrátese de tal forma, ¿verdad? Tal vez lo invitaría a que hiciera una medición inicial para definir si estamos por fuera, ¿verdad? De esas líneas de trabajo y si hay un riesgo o no de estrés térmico y con base a eso, pues ya poder tomar algunas otras decisiones. Eso sería mi comentario, pero adelante, doctor. Sí, yo pues creo que, como bien dices y lo has mencionado, pues primero hacer esta evaluación de riesgos, como tú lo comentabas, pero de una forma también muy integral, porque pues ahí nos está comentando también un poquito la actividad laboral que ellos realizan. Hay que ver cómo están estos turnos, qué rotación tienen, qué pausas tienen, por ejemplo, qué pesos cargan, ¿verdad? Cómo lo utilizan, si utilizan, ya me meto un poco en la parte ergonómica, que también creo que es importante, por supuesto, ¿verdad? En esos ambientes. Entonces creo que el ejemplo o la pregunta de David, pues creo que nos termina también como pues ampliando para cualquier otra actividad que tenemos que verlo de forma bastante integral. Si bien es cierto, hoy estamos platicando bastante del tema de calor como pues un riesgo específicamente o de frío, como tú lo mencionabas en un inicio también, pues creo que hay que tratar de visualizar y tener una situación un poquito más allá de cómo está, pues digamos, estas jornadas, cómo está esa organización del trabajo también, ¿verdad? En ese sentido de las pausas y de pues los tiempos que se puedan tener y las actividades a los cuales los trabajadores se someten, hacen horas extras, no hacen horas extras, pues qué pesos tienen, qué carga tienen, en fin, y mucho a veces está indicado por temas de producción, ¿verdad? Entonces, aumenta la producción, entonces todo lo que uno pudo haber planeado se queda un poquito nada más en el papel, ¿verdad? Pues tenemos que ir velando siempre por el tema, pues, del bienestar de nuestros trabajadores. Creo que, pues, agregaría un poquito por ahí, ¿verdad? Bueno, estas son las preguntas que tenemos. Creo que por acá alguien más. ¿Cuántos sueros es recomendable que pueda tomar un trabajador sin que corra riesgos de salud? Pues creo que como pues hemos ido mencionando un poquito antes de ver si Krista quiere mencionar algo a la pregunta, pues va a depender mucho de la situación que se esté dando, ¿verdad? Digamos, de esos, Krista nos mencionaba un poquito, ir viendo algunos signos de esta vigilancia médica que se pueda ir teniendo, ¿verdad? Al trabajador como para poderlo decir. No sería tal vez recomendable que entonces todos nuestros trabajadores tengan que tomar la misma cantidad, ¿verdad? Porque pues tendremos trabajadores que quizás tienen un metabolismo diferente a otros, ¿verdad? Y que probablemente van a requerir, digamos, pues ciertas medidas. Y recordemos que también va a depender un poco, Crista lo mencionaba, de pues esas pausas de una sombra, ¿verdad? Sobre todo si es al aire libre, pero no sé, Crista, si tú quieres agregar algo. Sí, porque al conocimiento que yo tenía es que uno puede ingerir, creo que hasta idealmente no más de un sobre de suero al día, algo así. Pero eh, como todo, ¿verdad? Aunque sea medicamento, por ejemplo, pasa con los medicamentos de venta libre, que es como siempre y cuando no consuma más de esta dosis, pues puede ser que esté bien, pero las condiciones de cada persona son individuales y no todo le va a aplicar
a los mismos, ¿verdad? Entonces sí habría que apoyarse de la vigilancia médica y ir buscando esos rangos correctos, porque también puede ser que haya personas que no necesitan ese suero y aunque uno al día sea como que el parámetro de referencia, eh, ni siquiera lo necesiten porque no sudan lo suficiente, ¿verdad? Y aquí es o sea, lo que venimos diciendo es lo mismo no le puede aplicar a todos, porque si lo tenemos a disponibilidad de las personas, lo puede buscar ingerir tanto el que sí tiene mucha pérdida de líquido por transpiración, y lo puede, como lo podría ingerir una persona que no, ¿verdad? Que tal vez está muy sedentaria en su oficina, pero como ahí está disponible, entonces va y lo toma y a esta persona le es contraproducente, mientras que a la otra, pues tal vez ni siquiera le fue suficiente. Entonces, regresamos a eso, ¿verdad? Tengamos una buena evaluación de riesgos por puesto de trabajo y entonces definamos qué condiciones van a ser idóneas por puesto de trabajo e inclusive considerando por persona. Bueno, pues mira, ha sido, pero enormemente interesante todo lo que hemos conversado. Creo que genera siempre pues muchas inquietudes, muchas preguntas, ¿verdad? Y pues precisamente eso es lo que buscamos en estos espacios, ¿verdad? Desde el punto de reunión con el programa de prevención con propósito, pues llevar pues estos temas a la mesa, ¿verdad? Que podamos tenerlos, revisarlos, pues aprender un poquito con los especialistas que pues cada vez estamos invitando. Así que, Crista, yo te agradezco enormemente pues tu espacio, tu experiencia, tu conocimiento, ¿verdad? Estamos seguros que pues mucha gente ha ido aprendiendo mucha información hoy y pues este video se sube a nuestro canal de YouTube. No sé si quieres algunas palabras de despedida. Yo voy a hacer una cierre nada más ahora mismo, pero te dejo si tú quieres pues también dar algún mensaje. Ujú. Solamente agradecerte a ti también por el espacio y a todos por estar aquí con nosotros, porque el hecho de que ustedes estén acá refleja que les interesa, que quieren esta información para poderla llevar a sus centros de trabajo y para poder ir mejorando las condiciones laborales y de salud y bienestar de las personas con las que están trabajando. Y eso a mí me alegra mucho porque por eso es que lo hacemos. Creo que la mayoría de los que estamos aquí lo hacemos por vocación. Sabemos que nuestro trabajo es de doble propósito, no solamente nos pagan por hacer algo, sino que nos están dando la oportunidad de ayudar y mejorar las condiciones de bienestar de las personas y eso es sumamente gratificante. Así que muchas gracias a todos por la atención y por estar acá y a ti, doctor, por haberme invitado. No, pues muchísimas gracias, Crista, como te digo, ya para ir cerrando, para pues no extendernos más allá de lo que teníamos previsto para el día de hoy, pues solamente quiero finalizar compartiendo pues algunos información para todos ustedes. Em, Recordemos pues que como mencionaba, surge este espacio con la idea de que pues tengamos más acceso a la información. Desde pues punto de reunión hemos ido desarrollando estos programas de prevención con propósito. Acá les dejo nuestra dirección de canal de YouTube que pueden ustedes pues revisar. Ya tenemos ahí temas como el que vivimos últimamente de pequeños químicos, grandes riesgos. También hablamos un poquito de la salud ocupacional en movimiento, pero vamos a encontrar también pues varias entrevistas que hemos ido haciendo pues a varios especialistas de Ecuador, de Colombia, de España, de México, de Guatemala, de Argentina, de Perú, en fin, ahí tenemos pues diferentes entrevistas como cápsulas muy cortas, ¿verdad? Así que pues los invitamos a que puedan visitar el canal y de una vez pues comentamos que el próximo mes ya tenemos también otro invitado ahí de lujo como el día de hoy. Vamos a platicar con Juan Luis Velázquez, que es pues especialista en seguridad y salud en el trabajo y vamos a platicar sobre el bienestar laboral. Es un pilar fundamental para la cultura de la seguridad y salud en el trabajo. Así que, pues ya estén atentos, les estaremos nuevamente, pues, notificando por las redes sociales, pues, cuándo va a ser este evento para que también puedan ustedes, pues, inscribirse y asistir. Así que, pues, con esto les agradecemos por acá, pues, su espacio y su tiempo por acá y pues, nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Muy amables.